Los orígenes del mito de las sirenas no se hallan en la Grecia clásica, como muchos suponen, sino que hunden sus raíces en tiempos mucho más remotos. En las más antiguas civilizaciones de Mesopotamia ya existían referencias a seres híbridos que habitaban las aguas y poseían rasgos humanos, mostrando así que la fascinación por criaturas que combinaban lo humano y lo marino no fue exclusividad de una sola cultura. En el poema épico de la creación babilónico, el Enuma Elish, se mencionan seres conocidos como Kuliltu, descritos en algunos textos académicos como figuras femeninas de la mitología mesopotámica con forma de pez. Estas mujeres pez, aunque no han alcanzado la fama de otras divinidades, podrían verse como antecesoras conceptuales de las sirenas mediterráneas. Su existencia demuestra que la noción de seres mixtos surgió muy pronto, asociada a los poderes emanados de la unión de la humanidad con el reino acuático. En esa misma región surgió también la influencia de Atargatis, una diosa siria cuyos cultos se extendieron ampliamente por el Levante y el Mediterráneo. Atargatis, divinidad de la fertilidad y el agua, era representada en ocasiones con cuerpo de pez, lo que le ha valido la reputación de ser una de las primeras deidades con rasgos similares a lo que hoy llamaríamos una sirena. Su culto, conocido ya en el primer siglo a.C., arraigó con fuerza en las ciudades costeras, alimentando la idea de que las criaturas híbridas asociadas al mar no eran meros monstruos, sino también entes sagrados y divinos. Es posible que la imagen de Atargatis influyera indirectamente en las concepciones griegas posteriores, aportando la idea de la unión entre una forma femenina y el cuerpo de un pez, vinculada al agua y a la fertilidad. A su vez, las tradiciones mesopotámicas ofrecían otra figura híbrida, Oannes, identificado a veces con Adapa, y más ampliamente con los Apkallu, seres sabios enviados por el dios Ea. Oannes era descrito como un ser mitad hombre y mitad pez que emergía del mar para enseñar a la humanidad artes, oficios y conocimientos. Aunque Oannes no poseía el carácter seductor y letal de las sirenas griegas, encarnaba la capacidad de lo acuático para influir en la civilización humana. La presencia de estas figuras híbridas en Mesopotamia, Kuliltu, Atargatis, Oannes, sugiere que la idea de seres marinos con rasgos humanos era ya muy antigua y que su rol podía variar desde la enseñanza y la fertilidad hasta la simple existencia en el imaginario colectivo. Mientras estas imágenes se consolidaban en el Oriente Próximo, en otros rincones del mundo se gestaban tradiciones paralelas. En el subcontinente indio, los relatos épicos y mitológicos incluían figuras asociadas al agua con forma híbrida. En la versión tailandesa del Ramayana se menciona a Suvanamacha, una princesa sirena hija del rey demonio Ravana, que se enamora del dios mono Hanuman. Suvanamacha no es una criatura letal como las sirenas helénicas. Su rol es más romántico y aventurero, encarnando una visión diferente de la mujer acuática. De igual modo, en la mitología hindú se conocía a Matsya, el primer avatar del dios Vishnu, que adoptó forma de pez o de ser mitad pez para salvar a la humanidad del diluvio. Aunque Matsya no es una sirena ni una mujer, su existencia refuerza la idea de que las culturas antiguas veían en las formas acuáticas híbridas una metáfora de salvación, conocimiento o protección, además del peligro o la tentación. En China, los yaoren eran seres acuáticos capaces de tejer bajo las aguas una seda especial y, en algunas narraciones, podían transformarse en humanos o en dragones. Aunque no se los describa exactamente como sirenas, su belleza, su carácter anfibio y su relación con el medio acuático los emparenta conceptualmente con estas criaturas. También estaba Nuwa, una diosa creadora china, a veces con la parte inferior del cuerpo de serpiente o pez. Nuwa no cantaba para seducir marineros,
pero su hibridación entre lo humano y lo acuático demostró la persistencia de la imagen de seres mixtos en la cosmovisión china. Japón también ofrecía sus propias variantes. La ningyo, literalmente pez humano, era descrita de formas muy diversas, en algunos relatos con facciones poco agraciadas, en otros con una voz peculiar, y su carne supuestamente concedía longevidad. También existía el amabie, un yokai con cuerpo de pez que emergía del mar para dar profecías y proteger a la gente de las epidemias. Estas criaturas japonesas difieren mucho de la sirena europea idealizada, pero muestran que seres híbridos, marinos y con cierto influjo sobre los humanos aparecían por doquier en las culturas antiguas. Mientras en Asia y Oriente Próximo se consolidaban estas ideas, en las costas del Mediterráneo el mundo griego dio forma a una de las versiones más célebres de las sirenas. Sin embargo, las sirenas helénicas no eran al principio mujeres pez. En los poemas homéricos y otras fuentes arcaicas se las describe como criaturas mitad mujer y mitad ave, con un canto irresistible. Su poder residía en la voz. Atraían a los navegantes hacia acantilados y rocas, provocando naufragios. En La Odisea de Homero, Odiseo evita su influjo ordenando a sus marineros taparse los oídos con cera y atándose él mismo al mástil para escuchar sin sucumbir. Esta escena, tan conocida, consolidó el arquetipo de la sirena como un ser femenino con una melodía letal, si bien todavía tenía forma de ave y no de pez. La idea griega de sirenas como mujeres ave con canto mortífero se mezcló con otras tradiciones marítimas a lo largo de los siglos. Con el advenimiento del helenismo y el Imperio Romano, el intercambio cultural con Oriente Próximo pudo haber alimentado la transición hacia imágenes más ligadas al mar. La influencia de cultos como el de Atargatis, deidades fluviales y ninfas marinas prepararon el camino para la futura transformación de la sirena ave en sirena pez. Aún así, esta metamorfosis no ocurrió de inmediato durante la Antigüedad clásica. Fue la Europa medieval la que cristalizó la imagen de la sirena con cola de pez. En la Europa medieval, marcada por la impronta del cristianismo, las antiguas leyendas paganas se reinterpretaron bajo una lente moral. Las sirenas dejaron de ser vistas solo como una prueba para héroes viajeros y pasaron a representar la tentación carnal, la lujuria y el peligro espiritual. Las mujeres ave de antaño desaparecieron. Las ilustraciones de bestiarios y capiteles de iglesias mostraron a la sirena como una mujer de torso humano y cola de pez, a menudo con un peine y un espejo como símbolos de vanidad. Esta imagen ganó fuerza y se extendió por todo el continente, sellando el arquetipo que más tarde sería conocido internacionalmente: la sirena como una criatura marina, mitad mujer, mitad pez. Europa no estaba sola en esta transformación. En las regiones eslavas aparecieron las rusalkas, espíritus femeninos ligados a ríos, lagos y humedales, a veces asociadas con las almas de mujeres fallecidas prematuramente. Las rusalkas, si bien no siempre tenían cola de pez, sí poseían rasgos seductores y a menudo fatales. Se les atribuía la capacidad de encantar a los hombres y arrastrarlos bajo el agua. La imagen eslava se alejaba de la sirena griega y de la medieval cristiana, aportando otra variante en la que las aguas dulces, no solo las marinas, eran el hogar de entidades femeninas peligrosas. En las tierras germánicas, las nixes, o nixen, eran doncellas acuáticas que habitaban ríos y lagos, capaces de enamorar a hombres desprevenidos y conducirlos a un final trágico. Estas figuras, al igual que las rusalkas, compartían el concepto de seres liminares asociados a cuerpos de agua, con belleza engañosa y una relación ambigua con la humanidad. A su vez, en territorio francés surgieron leyendas sobre melusinas, mujeres con cola de pez o de serpiente que se unían a linajes humanos
y formaban parte de genealogías nobles. Todas estas criaturas enriquecieron el tapiz europeo de mitos acuáticos, preparando el terreno para que la sirena se convirtiera en un símbolo ampliamente reconocido. Mientras las sirenas con cola de pez florecían en Europa, el mundo islámico y las rutas comerciales con África y Asia también intercambiaban mitos. En África Occidental, el culto a Mami Wata presentaba a una deidad acuática, frecuentemente representada con la parte superior del cuerpo de mujer y cola de pez. Mami Wata otorgaba fertilidad, riqueza y curación, pero también podía resultar peligrosa. Su existencia demuestra que la idea de una figura femenina acuática, con atributos sobrenaturales y a menudo cola de pez, era global, no solo producto de la influencia helénica o cristiana. En el Caribe, el sincretismo entre mitologías indígenas, africanas y europeas produjo sus propias interpretaciones de las sirenas, adaptándolas a las aguas tropicales y a la vida marinera local. Los grandes descubrimientos marítimos de la Edad Moderna reforzaron la creencia en las sirenas. Viajeros europeos que se aventuraban hacia América o el sudeste asiático regresaban con relatos confusos sobre criaturas parecidas a mujeres en el mar. Frecuentemente se trataba de manatíes, dugongos u otros mamíferos marinos, pero la imaginación popular prefería creer que las sirenas eran reales. Los mapas medievales y renacentistas mostraban a veces sirenas dibujadas en los márgenes, junto a otros monstruos marinos, como advertencia de los peligros del océano desconocido. Esto consolidó la imagen de la sirena mitad mujer, mitad pez en el imaginario cartográfico y literario. Durante el Renacimiento y el Barroco, las sirenas aparecieron en frescos, esculturas y ornamentos, representando el exotismo y el misterio del mar. En este contexto, la sirena no solo era una amenaza moral, sino también un motivo artístico apreciado por su belleza y por la complejidad simbólica que ofrecía. La ilustración más racionalista desestimó la existencia real de sirenas, pero no borró su rastro cultural. El escepticismo científico, conviviendo con el apego popular a los mitos marinos, dejó a las sirenas en una zona ambigua, raramente consideradas reales, pero siempre presentes en el acervo imaginario. En el siglo XIX, el romanticismo revitalizó las leyendas acuáticas. Poetas y pintores retomaron la imagen de las sirenas, no solo como seductoras mortíferas, sino también como criaturas trágicas o melancólicas. En este clima surgió la famosa historia de La Sirenita, de Hans Christian Andersen, publicada en la primera mitad del siglo XIX. Si bien Andersen bebió de la tradición europea ya consolidada, su relato presentaba a una joven sirena enamorada de un príncipe humano, dispuesta a sacrificar su voz y su mundo submarino por amor. Su sirena no se relacionaba con naufragios ni cantos asesinos, sino con el dolor y el sacrificio personal. Aunque el final original del cuento es trágico, la historia ayudó a matizar la imagen negativa de las sirenas y ofreció una variante más compasiva y romántica. Mientras tanto, en el sudeste asiático, las Filipinas absorbían la noción de sirenas, término heredado del español, y la adaptaban a su propia cultura. Las sirenas filipinas a veces se enamoraban de marineros locales, reflejando así la evolución continua del mito. La presencia de dugongos y manatíes en estas aguas también pudo inspirar nuevas historias, del mismo modo que sucedió con navegantes europeos siglos atrás. En el siglo XX, el cine, la literatura fantástica y los medios masivos impulsaron la difusión global de la sirena como una criatura universal. Películas, libros y series de televisión recuperaron su imagen, unas veces retomando el aspecto romántico establecido por Andersen y otras resucitando su faceta peligrosa y letal. En Japón, la Ningyo y otras criaturas similares entraron al ámbito del manga y el anime,
asimilando el mito a la cultura popular contemporánea. En África, Mami Wata continuó siendo venerada en cultos sincréticos, su imagen a menudo estilizada con joyas y colores vivos. Desde China, India, Japón y el sudeste asiático hasta Europa, África y América, las sirenas o figuras análogas aparecieron en múltiples tradiciones. Su diversidad es enorme, a veces diosas, a veces monstruos, a veces heroínas trágicas, a veces mensajeras de dioses, a veces simples entidades marinas. En algunos contextos habitan el mar salado, en otros ríos o lagos. Hay casos en que confieren sabiduría, otros en que pronostican desgracias, otros en que seducen con su canto o su belleza. De las Culiltu mesopotámicas y las diosas pez como Atargatis, pasando por Oannes el sabio anfibio, Suvanamacha la princesa sirena, las ninfas acuáticas chinas, las Ningyo japonesas, las rusalcas eslavas, las nixes germánicas, Mami Wata en África Occidental y las sirenas medievales europeas, el concepto de un ser femenino acuático se ha reconfigurado sin cesar. El siglo XX y el siglo XXI vieron cómo la sirena pasaba del dominio del folclore local a la cultura popular internacional. Con la expansión de las industrias culturales y el intercambio global, la imagen de la sirena adoptó formas múltiples. Disney la mostró en una versión dulce y amable a finales del siglo XX, alejándola momentáneamente de su perfil siniestro. Sin embargo, otras producciones posteriores reintrodujeron la faceta oscura, sirenas como depredadoras marinas, seres mitológicos sin piedad o guardianas de secretos submarinos. En Filipinas, el término sirena se ajustó a las creencias locales, fusionándose con historias indígenas. En el Caribe se integró la sirena europea a las narraciones locales y africanas, dándole nuevos matices. En América Latina, la figura de la sirena inspiró coplas, danzas y relatos, fundiéndose con la cultura regional. Las islas polinesias y el Pacífico Sur mantenían sus propias historias de mujeres acuáticas, a veces semejantes a las sirenas, otras más cercanas a ninfas o espíritus. Con la llegada del siglo XXI, la sirena se consolidó como un arquetipo conocido en casi todas las culturas. Ya no pertenece a un solo entorno mítico, sino que es un motivo recurrente en la ficción globalizada. En el sudeste asiático, además de Suvanamacha, se hallan historias que combinan mujeres pez con nagás y otros seres semiacuáticos. En la modernidad, algunas corrientes vinculadas a la protección del medio marino ven en la sirena un símbolo de la vida acuática amenazada. La antigua ave con cabeza de mujer que Homero describía ya no es la forma predominante. La cola de pez, establecida en la Europa medieval, dominó el imaginario global. Y ahora es difícil pensar en sirenas sin este rasgo. Sin embargo, las huellas de las variantes previas sobreviven en relatos académicos y folclóricos, recordando que el mito no fue estático ni se gestó en un único lugar. La sirena resultó ser un concepto flexible, capaz de absorber la influencia de Atargatis, las Culiltu babilónicas, las diosas hindúes, las ninfas chinas, las criaturas japonesas, las rusalcas eslavas, las nixes germánicas y Mami Wata africana, entre otras. A lo largo de esta historia, las sirenas se han desplazado desde las costas del Mediterráneo al Atlántico, del Índico al Pacífico, de las montañas de Asia a los ríos de Europa Oriental, de África Occidental al Caribe. En cada territorio adoptaron una apariencia, un propósito y un canto distinto. Unas veces fueron temibles engañadoras, otras maestras sabias, otras amantes imposibles, otras divinidades de la fertilidad, otras pronosticadoras de fortuna o desgracia. Así, desde las remotas leyendas de Mesopotamia con Culiltu y Atargatis, pasando por Oannes, las sirenas ave de la Grecia arcaica,
la sirena pez de la Europa medieval, las rusalcas, nixes y melusinas, las ningyo de Japón, los yaoren de China, Subanamacha en el sudeste asiático, Mamiwata en África Occidental y las sirenas del Caribe y Filipinas, se construyó un mosaico de imágenes y relatos que han dado origen a la multiplicidad de interpretaciones actuales. Esperamos que este repaso por las diversas formas, orígenes y transformaciones de las sirenas a lo largo de diferentes mitologías y épocas haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ver el video. Hasta la próxima.